Hola chicos, vamos a trabajar lo que es el tema volúmenes de cuerpos geométricos. Para ello tenemos que tener muy presente el tema anterior de las bases, ¿verdad? De las áreas de las figuras planas para poder trabajar lo que son los volúmenes. En este caso empecemos con el prisma. Dice que el prisma es un cuerpo geométrico cuya base son dos polígonos iguales y paralelos y sus caras laterales son paralelogramos. Un ejemplo pues claro es el que tenemos acá. Este, si se dan cuenta, es un polígono regular, es un pentágono. La base también es un polígono regular, que es el mismo, que es otro pentágono. Y ambas tienen que ser paralelas. Miren, sus lados son paralelos y eso genera un prisma, ¿verdad? Continuemos. Por su base, los prismas pueden ser triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etcétera, ¿verdad? Dice, aristas de un prisma son las intersecciones de las caras. El prisma es recto, figura 66, es lo que tenemos acá. El prisma es recto cuando las aristas son perpendiculares a la base y oblicuo en caso contrario. Un prisma es regular cuando es recto y sus bases son polígonos regulares, e irregular cuando no cumple alguna de estas condiciones. Altura de un prisma es la perpendicular bajada de una base a la otra. Altura es la perpendicular, dice, miren, altura de un prisma es la perpendicular bajada de una base a la otra. Entonces sería, altura sería esta a esta. Esa sería la altura de un prisma. Tenemos lo que es un paralelepípedo. Es el prisma cuyas bases son paralelogramos iguales. Cuando el paralelepípedo es recto y sus bases son rectángulos iguales, recibe el nombre de paralelepípedo, recto, rectangular u ortoedro. Tenemos la imagen aquí de un ortoedro, que tenemos esta, que es como que un rectángulo en 3 dimensiones, y tenemos lo que es un hexaedro, que es un cubo. Ya sabemos que es un cubo. Un ladrillo, una caja de zapatos, una caja de tacones, las cajas de mercancías, la sala de una casa, etcétera, son ortoedros, son rectángulos en tercera dimensión. Cuando las caras del ortoedro son cuadradas, este recibe el nombre de hexaedro o cubo, que es el que tenemos en la figura. Volumen de un prisma. El volumen de un prisma es igual a su altura multiplicada por el área de su base. Ojo con esto. Para poder encontrar el volumen de un prisma, yo tengo que saber primero cómo encontrar el área de su base. Si su base es un triángulo, tengo que saber cómo encontrar el área de ese triángulo y luego lo multiplico por la altura, que eso es lo que me está diciendo que cómo encontrar el volumen. Si su base es un cuadrado, tengo que saber cómo encontrar el área de ese cuadrado, multiplicarlo con la altura y me dar su volumen. Si su base es un pentágono, que ya sería un polígono, entonces tengo que saber cómo encontrar el área de ese polígono y multiplicarlo por la altura y tendría su volumen. Recuerde, eso está en la clase anterior. Si no se recuerda cómo es que se trabaja, vea el video anterior. Continuemos. Tenemos un ejemplo. Aquí nos dice siendo B igual al volumen del prisma, H a la altura y B que sea igual al área de la base. Tendremos entonces la fórmula que está acá. El volumen va a ser igual a la altura por la base de la figura que tengamos. Tenemos acá entonces un ejemplo. Dice, hallar el volumen de un prisma recto, regular, triangular, cuya altura es 20 centímetros. Recuerde que es un prisma recto, regular, triangular, cuya altura es 20 centímetros. El lado del triángulo de la base es 15 centímetros y la altura de este triángulo son 13 centímetros. Hallemos el área de la base, que por ser un triángulo sería igual a la mitad del producto de la base por la altura. Como me da la altura y la base, que sería 15 con altura 13, solo multiplico 15 por 13 y ese resultado de ese producto lo divido entre 2. Entonces eso me quedaría como respuesta la base. Solo la base me quedaría, el área me quedaría de ese triángulo de 97.5 centímetros al cuadrado.
Recuerden que esto es el tema anterior. El área de un triángulo es base por altura dividido 2. Eso me generaría 97.5 centímetros cuadrados, el área. Para sacar el volumen de este prisma, dice que el área la debo de multiplicar por la altura. Entonces tendría, como ya saqué el área que es de 97.5 centímetros al cuadrado, solo me queda multiplicarlo por la altura que es de 20 centímetros, que es donde aquí me lo dice. Multiplico 97.5 por 20, quedándome un volumen de 1950 centímetros al cúbico. Volúmenes lo represento con la unidad que esté trabajando elevado al cúbico porque son 3 dimensiones. Recuerden que el área la trabajé al cuadrado porque solo eran 2 dimensiones. Continuemos, pasemos al siguiente que sería volumen del ortoedro. El volumen de un ortoedro es igual al producto de sus 3 dimensiones. Sencillo, multiplicar las 3 dimensiones que me dan. En efecto, el ortoedro es un prisma y el volumen de todo prisma es, volumen es igual a la altura por el área de la base. ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado? Pues multiplicando base por altura o un lado al cuadrado. Ese sería el área. Y para el volumen solo lo multiplico por la altura que tiene. De un rectángulo, igual base por altura, sería el área de un rectángulo y esa área encontrada lo multiplico por la altura y ya tendría el volumen de esa figura. Un ejemplo, el volumen de una caja cuyas dimensiones sean 10 centímetros por 8 centímetros por 5 centímetros sería, multiplico 10 por 8 por 5, sería 10 por 8, 80. 80 por 5, 400 centímetros cúbicos. Volumen de un cubo. Como el cubo es un ortoedro en el cual las 3 dimensiones son iguales, el volumen de un cubo es igual al cubo de su arista. Quiere decir que para hallar el volumen, simplemente debo de elevarlo al cúbico. Así, el volumen de un dado cuya arista es 12 centímetros sería 12 elevado al cúbico, multiplico 12 por 12 por 12 y me quedaría 1728 centímetros cúbicos. Ahora bien, pirámide. La pirámide es un cuerpo geométrico cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales triángulos que concurren en un punto llamado vértice, que es la S que está aquí en la figura. Vértice. Por su base, las pirámides pueden ser triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etc. Las pirámides triangulares se llaman tetraedros. Altura de una pirámide es la perpendicular bajada desde el vértice de la pirámide a la base o su prolongación. Desde el vértice a la base, que sería aquí la O que está acá, esa sería la altura. Dice la pirámide es regular cuando la base es un polígono regular y la altura cae en el centro de la base, e irregular cuando no cumple estas condiciones. Volumen de la pirámide. El volumen de una pirámide es igual al tercio de su altura multiplicado por el área de la base. ¿Qué quiere decir? Recalco nuevamente, tema anterior. Tengo que saber cómo encontrar el área de las figuras planas y luego de eso multiplicar lo que me solicita. En este caso, luego de saber el área, yo debo de multiplicarlo por la altura y por un tercio, porque dice el volumen de una pirámide es igual al tercio de su altura, o sea, un tercio por la altura, por el área de la base. Y ahí tendría entonces lo que es el área de una pirámide. Continuemos, tenemos un ejemplo. El volumen de una pirámide cuya altura es 20 centímetros y el área de la base es 180 centímetros cuadrados será un tercio multiplicado, aquí ya está resuelto en cuanto a la base, porque la base mide 180 centímetros cuadrados. Ya usted ya no tiene que encontrar el área de la base. Como ya tiene el área de la base, eso lo tiene que multiplicar por la altura y por un tercio. Entonces sería
por ejemplo, aquí sería 1 por 20 por 180, sería 20 por 180 dividido 3. Eso quedaría entonces 1200 centímetros cúbicos. Hallar el volumen de una pirámide regular pentagonal, siendo su altura 6 varas cubanas, el lado de la base 6 metros y el apotema de la base 4 metros. Aquí me está dando lo que es, primero me está dando unidades diferentes, me está dando varas cubanas, metros y metros, ¿verdad? O sea, solo tengo que convertir las varas cubanas a metros. Aquí dice, tengo la altura de 6 varas cubanas, que sería igual a 6 por 0.848, porque esta es la dimensional de metros. 6 por 0.848 metros, que es igual a 5.088 metros. Ya convirtió lo que es los 6, los convirtió, las 6 varas cubanas las convirtió a metros. Ahora hay que hallar el área de la base aplicando la fórmula del área de un polígono regular. Área de un polígono regular. El área de un polígono regular va a ser igual a el apotema ¿por qué? Por el número de lados dividido 2. En ese caso sería 4, que es el apotema. Aquí miren 4. Y dice, y el lado de la base que sería 6. 6 por, como es un pentágono, tiene 5 lados. 4 por 6 por 5, y eso lo divido entre 2, que sería 60 metros cuadrados. No voy a profundizar mucho en esto porque usted ya sabe cómo encontrar el área de las figuras geométricas, ¿verdad? Luego de encontrar el área, que ya sería de 60 metros cuadrados, debo de aplicar la fórmula para encontrar el volumen, que sería esto que está acá. Que sería volumen va a ser igual a 1/3 de la altura por la base. 1/3, que sería, por ejemplo, 1/3 por 5.088 por 60, quedándome 101.66 metros cúbicos. Ahora bien, cilindro. Dice, de revolución o cilindro circular recto. Es el cuerpo geométrico producido por la revolución de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. El cilindro de la figura 71, que es la que tengo acá, ha sido producido por el rectángulo ABOO', girando alrededor del lado OO. El lado OO es el eje y altura del cilindro. El lado opuesto a este es la generatriz. Generatriz está aquí. Del cilindro, a los lados AO y BO son los radios iguales de las bases del cilindro. La altura del cilindro puede definirse también diciendo que es la distancia entre las dos bases. Cuando el cilindro es recto, solo estudiaremos en este caso, la altura es igual a la generatriz. Volumen del cilindro. Para hallar el volumen del cilindro tenemos, dice, su altura multiplicada por el área del círculo de la base. Entonces, si yo sé extraer el área de un círculo y la multiplico por la altura que me va a dar el ejercicio, ya sé el volumen de ese cilindro. Y aquí tenemos lo que es la fórmula. Otro ejemplo, hallar el volumen de un cilindro cuya altura mide 40 centímetros y el diámetro del círculo de la base es 10 centímetros. Entonces tenemos aquí la altura es igual a 40 y el radio es igual a 5. ¿Por qué el radio es igual a 5 si me están dando un diámetro? El radio es la mitad del diámetro. Entonces sería B va a ser igual a H por pi radio al cuadrado, que la altura es igual a 40 por 3.1416 por 25, porque es el radio al cuadrado, y 5, que es el radio, por 5, o 5 al cuadrado es igual a 25. Multiplicando todos los datos me quedaría 3141.6 centímetros cúbicos. La de un cono. De un cono de revolución o cono circular recto. Es el cuerpo geométrico producido por las revoluciones de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El cono de la figura 72, tenemos acá, ha sido producido por la revolución del triángulo SOA. SOA. El punto S es el vértice del cono, la esquina. El cateto SO es la altura y el eje del cono. El cateto OA
es el radio del círculo de la base. La hipotenusa, recuerden, el radio sería del OA. La altura sería de SO o de OS. ¿Ya? La hipotenusa SA es la generatriz del cono. SA, esta es la hipotenusa. Está acá. Bueno. La altura SO del cono puede definirse también como la perpendicular bajada del vértice a la base. Volumen de un cono. ¿Cómo encontramos el volumen de un cono? Dice, el volumen de un cono es igual al tercio de su altura multiplicado por el área del círculo de la base, siendo B, V, volumen del cono, H, altura, R, radio de la base, tendremos. Volumen va a ser igual a un tercio de la altura por el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Tenemos un ejemplo y dice hallar el volumen de un cono cuya altura mide 12 centímetros y el diámetro de la base 8 centímetros. Aquí H es igual a 12 centímetros, que es la altura. El radio es igual a 4 porque me está dando el diámetro completo. Entonces el radio es la mitad, es igual a 4. Luego tendríamos volumen sería un tercio de la altura por el área del círculo. Primero debo de encontrar el área del círculo, que sería el área del círculo, que sería esta, que es lo que tengo acá. Pi, que es 3.1416 por radio al cuadrado. Si el radio es de 4, lo elevo al cuadrado y sería 16. Entonces obtengo ya la multiplicación. 12, que es la altura, por 3.1416 por 16 dividido 3, que es este 3. Entonces me quedaría 201.0624 centímetros cúbicos. Esfera. El último, esfera. Es el cuerpo geométrico, figura 73, la que tengo acá. Producido por la revolución completa de un semicírculo alrededor de su diámetro. El centro, el radio y el diámetro de la esfera son el centro. El radio y el diámetro del círculo que lo produce. Volumen de la esfera. El volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el cubo del radio. Siendo V volumen de la esfera y R radio, tenemos la fórmula que volumen va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cúbico. No se va a olvidar. El volumen de una esfera cuyo radio sea 30 centímetros sería volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cúbico, que va a ser igual a 4, que es el 4 que está acá, 4, que es este 4, por 3.14, que esto es el pi, por radio al cúbico, que este es el radio al cúbico. Y este 3 es este que está acá. Quedándome, al operarlo me quedaría 113.097.6 centímetros cúbicos. Con eso tendríamos terminado lo que es el tema de volúmenes. Siempre tener en cuenta como el video pasado o el tema pasado, ¿verdad? Donde tendríamos un cuadro del área, ahora tenemos cuadro de los volúmenes estudiados. Del prisma, del ortoedro, del cubo, de la pirámide, del cilindro, del cono y de la esfera. Cómo se halla el volumen y la fórmula de cómo encontrarlo, ¿verdad? Entonces, por favor, ya pueden trabajar el ejercicio 276 del 1 al 10 impares. Y también tienen que trabajar, si no estoy mal, el 277. No, solo el 276. Perdón, también deben trabajar el 277, numeral del 1 al 10 impares. Ese me lo tienen que entregar el día viernes, ¿verdad? Antes de mediodía. Cualquier duda que tengan, háganmela saber y los atenderé. Bueno chicos, feliz inicio de semana y nos vemos en el próximo video. Bye.